Estimados socios y amigos, buenas noches. Reciban ustedes un saludo a nombre de la Junta Directiva de la Sociedad Peruana de Climaterio. Bien, en compañía cada uno de su familia. Esta etapa de aislamiento social ha modificado el transcurrir de cada persona y también el desarrollo de las actividades de instituciones importantes y en este caso también de las sociedades y también de nuestra sociedad. Lo tomamos como una oportunidad para mejorar y seguir haciendo las cosas bien, tratando de cumplir nuestros objetivos. Asimismo, antes de iniciar con nuestro webinar, quiero hacer un reconocimiento a todos los médicos caídos en esta pandemia. En realidad son el primer escudo de la sociedad y a quienes debemos rendirle toda nuestra pleitesía y honor. Nosotros seguiremos desarrollando los objetivos trazados y en ese sentido continuaremos con todo el programa científico anual que se ha preparado. Hoy día empezamos con las reuniones científicas que se desarrollan los primeros jueves de cada mes y esperamos tenerlos también los siguientes meses. Van a ser bajo este mismo sistema, el sistema webinar, y en realidad estamos muy contentos porque nos permite llegar a más médicos, no solamente en Lima, sino en el Perú y también en el extranjero. Sin más preámbulos, voy a presentar al doctor Ricardo Orur, secretario general de nuestra sociedad, para que dé su saludo y presente a la moderadora de esta reunión. Muy buenas noches. No me veo. Sí, te escuchamos, Ricardo. Muy buenas noches. Bienvenidos a esta conferencia. Tengo el grato honor de presentarles a ustedes a la conocidísima doctora Maribel Destre Altés, quien es médico ginecólogo obstetra, es miembro titular de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, fellow del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, miembro del Comité de Expertos en Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud del Gobierno peruano, miembro del Comité Directivo de la Sociedad Peruana de Ginecología, miembro de la Comisión de Salud Sexual y Reproductiva del Colegio Médico del Perú y miembro del Consejo Directivo de la Sociedad Peruana de Climaterio. Con ustedes, la doctora Maribel Destre. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por conectarse. El día de hoy, como ya lo dijo nuestro presidente, estamos todos muy contentos de volver a tener este acercamiento con todos ustedes. Y hoy nos va a exponer anticoncepción en la transición menopáusica nuestro conocido doctor, miembro de la Sociedad Peruana de Climaterio, Aníbal Alocía Soto. Aníbal es miembro especialista, es médico especialista en ginecología y obstetricia, es miembro de la Sociedad Española de Contracepción y tiene un máster en anticoncepción y salud sexual y reproductiva. Adelante, Aníbal, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches, colegas. Un gusto estar con ustedes. Agradecer en primer lugar a la Sociedad Peruana de Climaterio por esta invitación para tratar con ustedes este tema que involucra a un gran grupo de mujeres en la etapa final de su vida reproductiva, ¿no? Y en la transición a la menopausia. Que como sabemos, según las estadísticas del Ministerio de Salud acá en Perú, esta se da a los 48 años y medio, en promedio, con alguna variación probable en la zona altoandina, donde es a veces un poco menos. Pero que nos da un rango de 6 a 8 años de estos años finales, donde también va a haber una gran mayoría de mujeres en que ya tendrá su maternidad satisfecha. Y que necesitarán de las ventajas de tener una anticoncepción en estos años últimos reproductivos, muy segura y eficaz, ¿no? Y en primer lugar, lo que más van a desear es prevenir embarazos no deseados. Principalmente esto con la contingencia de que si se produjeran,
sabemos de las complicaciones que la mortalidad materna perinatal, malformaciones congénitas, alteraciones cromosómicas, es bastante alta y que va en aumento con el transcurrir de los años. Y otra forma de protección, de usar anticoncepción, va a ser también impedir esta abrupta variación hormonal que se va a presentar en esta transición y que va a ser un poco corregida o mejorada si es que usamos algunos métodos hormonales. Y por último, no es menos, que nos va a proveer de algunos beneficios no anticonceptivos si es que usamos alguno también de estos métodos. En forma general, hablar de anticoncepción, esto marca un hito el siglo pasado, cuando en el año 1960 la FDA aprueba la primera píldora anticonceptiva. Y esto permitió a las mujeres poder planificar sus embarazos, decidir cuántos hijos tener y poder programar y tener relaciones placenteras sin la necesidad ni el objetivo de tener hijos o de tener procreación. No olvidemos también que en esta etapa, en este grupo de pacientes, vamos a tener algunos cambios fisiológicos muy marcados y con algunos cambios psicológicos también. Y recordar que la edad por sí sola no es impedimento para usar anticoncepción. Dada esta introducción, creo que podemos pasar a la exposición final. Déjenme ver esto de la pantalla. Ahí la tenemos, ¿sí? ¿Están ahí conectados? ¿Estamos? Sí, 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 sí. Sí, ok. Bueno, como ven, nuestro tema es consejo anticonceptivo en esta transición a la menopausia. Vamos a, bueno, poner esta lámina que siempre es importante, la declaración de conflicto de intereses. Todo lo que sería acá es mi responsabilidad, está basado en información científica actual y en mi experiencia profesional. Nuestra agenda. A ver, los drivers de la elección contraceptiva van a cambiar. Estamos en un grupo especial de la parte final de la edad reproductiva, que sabemos que en la mujer es alrededor de los 35 años, empieza desde los 15 y termina hasta los 50, más o menos años. Y va a ser diferente nuestra visión de cómo era antes, cómo es ahora, o por lo menos en este grupo. La eficacia no es tan importante cuantitativamente, no así cualitativamente, y eso lo vamos a ver luego. La seguridad cardiovascular es un punto clave. El control del ciclo adquiere importancia por la incidencia de sangrado menstrual anormal con componente orgánico. Y por último, estamos asistiendo a un cambio de paradigma hacia la contracepción intrauterina. Si bien es cierto, lo que más usamos en esta época es esto, contracepción intrauterina, o dentro de los métodos LARCs, también usamos bastante, diría en segundo lugar, la anticoncepción hormonal combinada, porque nos va a dar eso que habíamos comentado, ese equilibrio en esa transición dentro de otras cosas. Bueno, sigamos con esto. Empecémonos ubicándonos en qué pasa en Perú. En Perú, como ven acá en la imagen, de 40 a 49 años tenemos aproximadamente el 12% de nuestra población femenina. Y si hablamos que son más o menos un poco más de 16 millones, estamos hablando casi de 2 millones de mujeres. Y si queremos ajustar más la cuota, y hablamos de las mujeres de 45 o 44 para más, estamos hablando de casi 900.000 mujeres que están en este grupo. Y también tenemos que evaluar esto, porque vemos cómo la fecundidad ha ido evolucionando, para menos, lógicamente, con el transcurrir de los años. Miren, a ver, estamos ahora alrededor de 2.4, y esto también, bueno, es el promedio, ¿no? Porque en la costa, el promedio de hijos es aproximadamente 2 a 2.1, la variable sería más marcada en la región altoandina, donde es alrededor de 3.5, y algo menos en la selva. En promedio, para Perú, sale de 2.4. Y de pronto presentamos esta
imagen como un flash informativo. La fertilidad y el embarazo en mujeres de edad avanzada desciende, pero no es cero. El embarazo espontáneo es posible. Y esto es algo que tenemos que tenerlo claro, y por eso está en todos los colores que puedan ver. Es un plan ¿Quieres que escuchar el debe webinar? interiorizar. Pero también tenemos que evaluar los atributos, tanto de los métodos como de las usuarias. Cuando evaluamos atributos de métodos, son varios los factores, algunos de ellos son más importantes. Creo que se está cruzando el audio, ¿o me escuchan bien? ¿Sí? Sí. Ok, sí. Se Bueno, escucha bien, se escucha bien. Ahora sí, bien, doctor. continuemos. Entonces, dentro de todos los parámetros que tenemos que evaluar, bueno, eficacia, que es importantísima, sabemos que nosotros la medimos con el famoso índice de PER, que es el porcentaje o la cantidad de mujeres que podrían embarazarse utilizando tal método o cual método, en 100 de ellas en un año. Y esto es bastante variable en todo el espectro que tenemos de anticoncepción. En cuanto a la seguridad, pues definitivamente es algo de lo que más nos preocupa, los riesgos de complicaciones, sobre todo cardiovasculares, que es bastante alta, y que el control del ciclo, que es distinto para cada usuaria, pero en general que preocupa mucho a las mujeres es que podemos tener, por ejemplo, con anticonceptivos de baja dosis combinados, la mayor una presencia de spotting, y de igual manera con los anticonceptivos de solo de todas las variaciones que existen. En cuanto a la complejidad, pues bueno, los métodos podríamos tener algunos más complejos, o para ponerlos, usarlo, de repente un implante, que es un método quirúrgico corto, pero bueno, necesita alguna técnica y alguna experiencia. Como también podríamos comentar que tenemos un anticonceptivo oral que es cuadrifásico, ¿no? Y aquí nos surge un pequeño problema cuando tenemos que explicar a las pacientes que al tener 4 esquemas dentro del mismo blister, cuando se olvidan o hay algún problema, tenemos que explicar 4 formas de cómo solucionarlo. Bueno, con la práctica y con la información eso podría ser subsanado, pero lo ponemos acá en cuanto a la complejidad de un método. La relación con el coito, pues bueno, definitivamente los hay de los dos grupos. Mientras usemos anticonceptivos que no tengan esta relación directa, como pueden ser, por ejemplo, los preservativos, los espermicidas, en que pueden bloquear o interrumpir el acto sexual o la relación con la pareja, pues también las hay parejas que podrían disfrutar entre ambos la colocación de estos. Es decir, tenemos de los dos grupos. Que sea reversible, importantísimo, pues tenemos algunos métodos, sobre todo los de depósito hormonal de 3 meses, los inyectables de meroso y progesterona, incluso el implante, pero más el inyectable de depósito, que a veces nos tarda unos 6 meses o más en volver a la fertilidad, y bueno, hay que tomarlo en cuenta. Y creencias, pues vivimos en un país donde tenemos también de todo. Entonces, en cuanto a los atributos de un método, estas cosas tenemos que tener presente, pero también el perfil del usuario. Pues en eficacia, en cuanto a eficacia, ya hablando de usuaria, se adiciona un elemento que se llama el cumplimiento, es decir, el uso perfecto de un método. Y eso tiene que ver con que es muy variable entre los jóvenes y los adultos, como vamos a ver luego cuando expliquemos esto. Seguridad, pues definitivamente las personas obesas, las mujeres obesas con implantes probablemente vamos a tener que variar, que su tiempo de acción ya no va a ser 5 años o va a ser un poco menos, o 4, y si es de 3 va a ser un año menos. El control del ciclo,
pues aquí también es interesante porque tenemos dos grupos enmarcados. Hay mujeres que quieren ver su menstruación todos los meses, sí o sí. Surgen las preguntas, doctor, y si no menstruo o no sangro, ¿dónde se ha ido esa sangre que yo tengo que menstruar? Bueno. Pero también tenemos el grupo de mujeres que, vamos, no les interesa mucho esto. Y es más, hay una tendencia en estos últimos años a que las mujeres quieren sangrar menos. Por lo tanto, hay para todos los gustos. Precio, de acuerdo a la variabilidad económica, la complejidad, pues si es que tenemos algunas enfermedades concomitantes, la relación con el coito. Bueno, pues a menor relación con el coito, el cumplimiento va a ser mejor, en forma general. Perdón, se me pasó la anterior. En cuanto a la reversibilidad, también interesante, importante, y en cuanto a creencias, pues en cuanto a las usuarias tenemos la idea de que los anticonceptivos engordan, que los DIUs no se pueden usar en adolescentes o en nulíparas, cosas que no son del todo ciertas. Y entonces tenemos que hacer un ejercicio porque nuestras pacientes, cuando estamos en la consulta, tenemos que tratar de que estos perfiles, tanto de la usuaria como el método, concuerden. Es como un puzzle que tenemos que armarlo y encontrar las fichas perfectas para que pueda encajar. Entonces, vemos esta lámina que grafica la longitud de los ciclos que pasan a lo largo de la vida de la mujer y cómo es bastante variable, sobre todo en los extremos, en la época de la posmenarquia y en la época de la perimenopausia. Pues y en la parte media, como ustedes ven, con ciclos más regulares, periódicos, donde la mediana y la media van casi parejas, y de pronto a partir de los 40 y tantos, y si no más, si no es de los 45, pues esto se dispara, ¿no? Y las variaciones son bastante grandes, y la media y la mediana van cada uno por su lado, y entonces estamos viendo un grupo de pacientes con particularidades especiales que son las que vamos a tener en cuenta con esta charla. De todo lo que habíamos hablado, los tres más importantes objetivos y columnas de manejar este tema en este grupo de pacientes son eficacia, seguridad y control del ciclo. Son los más importantes y vamos a ver por qué. Vamos a hablar ahora de eficacia. La eficacia no es importante cuantitativamente, lo habíamos dicho. ¿Y eso por qué? Porque pues, vemos que la tasa de fertilidad con los años baja. Estamos hablando aquí, a partir de los 40, de un 15% a menos, cada vez más menos, hasta que menos de 4 o 5% a partir de los 45 años. Y esto es algo que es natural, fisiológico y que es evidente. Pero también vemos que la posibilidad de embarazo cada vez es menos con el transcurrir de los años. Si hablamos de 45 a 49, en menos del 87%. Entonces, estamos viendo que si a esto le estamos agregando, tenemos poca fertilidad, poca posibilidad de embarazo, y la frecuencia, bueno, estamos viendo que entre 40 y 49 estamos con relaciones sexuales desde alguna vez al mes a alguna vez a la semana, con casi un 50% de las mujeres. Entonces, si tenemos menos frecuencia de relaciones, tenemos menos fertilidad, tenemos menos posibilidad de embarazo, entonces la demanda que vamos a poner con un método anticonceptivo va a ser cuantitativamente menor, pero cualitativamente es muy importante porque pues así sea 1 o 2 o la cantidad que sea de embarazos en esta época, es terrible para la mujer. Es un caos, y no olviden que el 50% en casi la mayoría de las estadísticas termina en interrupciones voluntarias del embarazo. Muy bien, pero a esto también le tenemos que adicionar en cuanto a eficacia la influencia del cumplimiento. Y miren cómo varía en una mujer joven de menos de 20 años,
Esta es una gráfica en una comparación de contracepción hormonal con parches. Están entre un poco más de 60 y tantos % y por encima de los 40 años a un poco de más de 85%. Y esto es bastante importante porque vamos a ver que la mujer, a medida que es más madura, pues va a hacer las cosas un poco mejor. Pero aquí también tenemos que comentar que, a ver, ¿qué pasa con esta mujer madura? ¿Qué pasa si tenemos una mujer de 45 años que viene a la consulta y dice, doctor, bueno, yo quiero empezar a usar un método y mi esposo o mi familia o pienso de que debería usar un método anticonceptivo hormonal porque son más seguros y yo quiero ver la regla, pero tengo miedo, ¿qué voy a hacer? Bueno, a esta señora tenemos que decirle que por lo menos esta mujer a los 45, 40, 43 más o años más, ya pasó 2 filtros. Y ya pasó 2 filtros porque ya probablemente ya tuvo un hijo, un embarazo. Y ahí es donde vamos a ver luego de que la incidencia de tromboembolismo y complicaciones es bastante alta. Y también de repente ya usó anticonceptivos. Entonces, esta mujer, bueno, tenemos que tranquilizarla, que no hay por qué asustarse por ahora. Y cuando vemos en eficacia de los métodos, ¿cómo vamos agrupándolos desde los métodos naturales que ven en la parte inferior? Los métodos de barrera, que son los mucho menos efectivos, la parte intermedia tenemos los inyectables mensuales y de repente que agarra un poco los trimestrales, dependiendo de la periodicidad en que se usen. Tenemos bueno, la píldora anticonceptiva, los parches, el anillo, y los más los LAR. Los LAR, que es Long Action Reversible Contraception, o sea, los métodos reversibles de larga acción, el implante, los DIUs medicados, los DIUs de cobre, y bueno, están también en este lado lo que ya estos sí son irreversibles, teóricamente, los métodos quirúrgicos. Y si esto lo pasamos a una gráfica, vemos cómo va cambiando el cumplimiento entre la forma típica de usar, que es lo que normalmente vemos en nuestra consulta, por la tasa de fallos, y el método perfecto. Los de la izquierda, como habíamos dicho, son intermedios. Vemos que, por ejemplo, el contraceptivos orales tiene en el uso típico 9 porcentaje de falla, de 9 mujeres de 100 podría fallar, y 0.3, perdón, si es que es el uso perfecto, y van muy parejos con el parche y con el anillo vaginal. Y el inyectable de 3 meses está en medio, ¿por qué? Porque va a depender de que, bueno, esta paciente acuda a su colocación, sabemos que el tiempo es de 12 semanas, aunque esto tiene una de las ventajas que podríamos tener hasta 2 semanas más de tiempo de ventana. Pero los que son mucho más seguros, tanto en su forma típica y perfecta, y por lo tanto, como no interviene la usuaria y no es de uso frecuente, pues nos va a dar un cumplimiento mucho mayor, donde tenemos los implantes, por ejemplo, su tasa de fallo típico y perfecto es 0.05, es la forma más segura que tenemos, que existe en el mundo, seguido por el DIU medicado con levonorgestrel y luego el DIU de cobre típico. Pasaremos a tocar ahora el punto de seguridad. Y bueno, la seguridad cardiovascular decimos que es un punto muy importante. Y esto es, miren la imagen que les presento, es una foto de una historia clínica muy antigua que la cogí de un libro, data del año 65, y es el reporte de la ficha clínica de la primera paciente que se le atribuye el riesgo de tromboembolismo por uso de anticonceptivos. Ella usó Enovit, que fue el primer anticonceptivo aprobado, como les decía, por la FDA el año 60, y en su ficha de necropsia hablaban de embolismo pulmonar
masivo de teología desconocida, pero líneas abajo ponían el antecedente del uso de anticonceptivos de alta dosis, como era Enovit, sobre todo de estrógenos. Y este riesgo de tromboembolismo, que está en el paquete de complicaciones cardiovasculares, porque también si bien es cierto, ese es el el de mayor incidencia, también tenemos el ictus o ACVs, o también tenemos la posibilidad de infartos agudos de miocardio. Pero, a ver, evaluando esto, riesgo de tromboembolismo, pues, en la práctica, mire, puede ser también un pantallazo de cualquier diario sensacionalista, porque, a ver, es cierto de que aumenta con los años y aumenta con determinadas circunstancias. Y vemos acá que, por ejemplo, mujeres que no usan ningún método anticonceptivo, o sea, que no lo usan, tienen un riesgo entre 4 o 4.4 por 10.000 mujeres año. Es decir, una mujer normal que no usa ningún método anticonceptivo. Una mujer que usa un método anticonceptivo se duplica. Y hay variaciones con cuáles de las combinaciones, pero se duplica. Y están alrededor de 8.9, según esta estadística, que fue hecha en Europa y básicamente en Alemania. Y si comparamos esto con lo que sucede en el embarazo, por el simple hecho de estar embarazada, el riesgo aumenta a 29 por 10.000. Es decir, estamos hablando que aumenta 2 a 3 veces más que una mujer que tome anticonceptivos. Y no les digo lo que pasa en el puerperio. En las primeras 6 semanas, en el puerperio que tenemos nosotros como claro, pues aumenta hasta 300 por 10.000 mujeres año. Vamos, estamos hablando 30 veces más el riesgo. Y son cosas fisiológicas que las vemos y pasan todos los días. Por eso yo creo que la información depende cómo la damos. Es diferente que salga una portada que me diga que el riesgo de tener tromboembolismo aumenta el 100% usando anticonceptivos, a ser muy diferente, y que eso va a causar alarma en la población, a que yo pueda decir, pues, que de 4 aumenta a 8 por 10.000 el riesgo. Entonces, creo que eso va a ser tomado un poco más en equilibrio. Y también sabemos que la edad, miren, aumenta el riesgo de tromboembolismo. Si bien es cierto, acá estamos bastante parejos, pero miren, es poca, pero dada la importancia, tiene valor significativo, como poco a poco esto va a ir aumentando con el transcurrir de los años. Y esta otra forma de comparar esto es lo que les decía acá en mujeres jóvenes, cómo esto va a ir variando. Estamos en un rango de 2 a 0.98 a 3, ¿no? En promedio, y en mujeres de más de 45 a 49 estamos en 6,59, casi el doble. ¿Qué es lo que habíamos dicho en la diapositiva una anterior? En que ahí hablaba de 4 a 8, acá está hablando de 3 a 7, y que, bueno, son estadísticas que van y vienen por ahí. Y como les decía, aquí tenemos que también tener cuidado, porque ¿qué va a pasar cuando tengamos una paciente que está en esta edad y quiere usar anticonceptivos y de repente nos dice, bueno, pero doctor, yo fumo? Entonces, si yo fumo caramba, usted, lo correcto sería decirle, señora, usted no, o sea, tiene que dejar de fumar para poder usar anticonceptivos, y no decirles, usted como fuma, no puede usar anticonceptivos, porque nuestro consejo y nuestra consejería tiene que ir a tratar de darle más bienestar. Entonces, la idea es que tratar de sugerirle que no fume para que pueda usar anticonceptivos, entre otras cosas, que podría mejorar si es que dejara de fumar. Vemos también que, como les decía, este impacto del tabaco, como va aumentando, y es bastante marcada la diferencia, y con el transcurrir mayores de 35 años y mayores de 45 años, y que sería en comparación con las mujeres que no fuman. Pero también tenemos que hablar de los progestágenos, porque siempre, y bueno, que es claro,
se ha achacado el riesgo de tromboembolismo desde que vimos esa pantalla del Lenovit inicial, con las dosis altas de estrógenos. Recuerden que tenía mestranol, que es un estrógeno equivalente a 150 picogramos, lo que tenemos ahora hasta de 15, o sea, eran unas dosis bastante altas y que por eso empezaron a bajar las dosis. Pero también los progestágenos tienen acá algo que ver. Y miren cómo de los progestágenos de segunda generación, cuyo líder, entre comillas, o ejemplo, es el levonorgestrel, que estaba en 1.91 el riesgo de hacer tromboembolismo, se quiso mejorar estos anticonceptivos a los de tercera generación, porque el riesgo acá con ellos, con el levonorgestrel, con los antiguos, era el mal perfil lipídico, cómo lo alteraba en las pacientes. Y por querer mejorar el perfil lipídico, pues encontraron que el riesgo de tromboembolismo empeoraba. Salieron los de tercera generación, que son el desogestrel, gestodeno y norgestimato, y estos, miren cómo va aumentando, 3.37, 4.38, 5.58, y posteriormente salen los de cuarta generación, como la drospirenona, y miren, es 7.9, es bastante más que los antiguos, y al igual que el que usan ciproterona. Pero claro, es que ciproterona en sí tuvo su auge mucho en Europa, sobre todo durante muy buen tiempo, porque pues como la ciproterona es una progestina antiandrogénica ideal, muy fuerte, y lamentablemente se le unió con estrógenos en 0.35, que ya es una dosis que prácticamente es el único que existe ahora. Tuvieron que hacer algunas notificaciones de que pues, su uso no debe ser más de 6 meses. Pero bueno, eso lo podemos conversar en otro momento. Y pasamos ahora a lo que podríamos llamar el control del ciclo. Les dije en un inicio, tenemos dos tipos de mujeres, las que quieren sangrar y las que no quieren sangrar. Pero ¿dónde nace esto de las que quieren sangrar? Esto, a ver, también es un poco de historia, pero es interesante. ¿Dónde nace este paradigma de 21-7? Pues cuando nuestro amigo Rocky Pincus en Estados Unidos, que trabajaban para el laboratorio Searle, y estaban sacando, ya habían aprobado la píldora, Lenovit, que tenía noretinodrel como progestina y mestranol como estrógeno, trataron de hacer algo de que, figurara o fuera muy similar a lo que pasa con una menstruación normal. Pero ustedes saben que cuando usamos un anticonceptivo combinado, lo que va a pasar es que esas dosis, esas pastillas diarias que toman, va a hacer que la cantidad de estrógenos y progesterona va a ser más alta que lo que produce normalmente la mujer internamente. Y va a ser no solo más alta, sino con un efecto sostenido. Por lo tanto, no va a haber menstruación, porque todo el eje hipotálamo, hipófisis, ovario va a estar bloqueado. Y lo que va a haber es un sangrado por deprivación. Eso que no se les decía a las pacientes, porque para ellas era simplemente, ustedes van a sangrar. Y, entre comillas, menstruar, pues eso que era bastante importante en esa época, tuvieron que ir a hablar con el obispo de Boston, que era donde quedaba el laboratorio Searle, para convencerle de que esto que estaban lanzando, inventando, era algo muy natural y que la mujer iba a tener, iba a hacer lo mismo, sus ciclos, y que no iba a haber mayores cambios, para que este obispo vaya y convenza al Papa de que apruebe esto que salía al mundo, porque era algo muy revolucionario y que de él visto bueno, y que no tenga mayor problema. Recuerden que en esas épocas la Iglesia tenía bastante preponderancia y valor, aparte de los cambios sociales y económicos de la época industrial, del año 50, 60 del siglo pasado, esto era importante. Pero por otro lado, como las mujeres se quería que ellas tengan ese sangrado que, entre comillas, simulaba su menstruación, pues ellas tenían que ver eso. ¿Para qué? Para ver de que según ellas, no estar embarazadas, porque si menstruan, no están embarazadas. Por lo tanto, tenían que hacer esto cíclico con esos periodos de abstinencia para que haya este sangrado por deprivación. ¿Y qué pasaba? Pues en esos tiempos, no sé, yo lo escuché en algún momento cuando era alumno del maestro Grimberg, en
¿cómo se llama?, en las clases de premédicas, que él todavía llegó a ver que en esas épocas antiguas, cuando queríamos saber que una mujer estaba embarazada, la orina de esta era inyectada a las ranas, y que si la rana eyaculaba, pues estaba embarazada. Esas cosas que ahora pues son historia, porque tenemos tantos métodos y formas de hacer un test tan sencillo desde la orina como la subunidad beta, pues, bueno, pues todo eso, como les decía, es un poco de historia. Por eso, ante la amenorrea surgía el temor de embarazo. Estas cosas que fue el inicio, ¿por qué nace esto de tratar de que la mujer tenga periodos de sangrado cíclicos? Pero miren, aquí, las preferencias, como les decía, a partir de los 90, las mujeres ya desean también menstruar menos. Y si comparamos acá desde las jóvenes, las medianas y en edad perimenopáusica, están en alrededor de 25% las mujeres que quieren menstruar mensualmente. Pero después, vamos, hay de todo. Las que quieren menstruar 3 meses, cada 3 meses, cada 6 meses, cada año, las que ustedes quieran. Y eso podemos nosotros ayudarlas y facilitarlas. Muy bien. Luego, pues, tenemos que ver, según nuestra agenda, que el control del ciclo adquiere una importancia por la incidencia también del sangrado menstrual anormal con componente orgánico, que se da en este grupo de mujeres. Pues vemos que en si vemos la epidemiología de este sangrado con una prevalencia bastante regular, vemos como, por ejemplo, en las adolescentes es alrededor de un 25%, en la edad reproductiva también 25%, pero miren, la mitad de la torta se la llevan después de los 45 años. ¿Y por qué? Vamos a ver que conforme pasan los años, miren, en edad de transición a la menopausia y en la parte final, es bastante más doble o el triple la tendencia a que el sangrado sea mayor abundante en nuestras pacientes. Y para esto, bueno, para explicar un poco qué pasaba acá, vamos a hablar un poquito de estas causas de sangrado menstrual anormal, cuando sabemos que la FDA aprueba esto y tenemos las dos clasificaciones que originalmente, como están en inglés, es PALM y COIN, pero aquí la Sociedad Española de ginecobstetricia lo traduce al español y en cuanto al PAN lo transforma en palma, ¿no? Con pólipo, adenomiosis, leiomioma y malignidad, y en el COIN lo transforma en índice con sangrado inespecífico por disovulación, iatrogénicas, coagulopatías y la endometrial. Muy bien. Entonces, ¿recuerdan nuestra imagen anterior? ¿Qué es lo que pasa con los ciclos en las mujeres en esta época? Pues miren, esta es una zona de PALM y COIN, porque estos sangrados alterados, estas cosas que vamos a ver, son en esta época donde más se presentan. Y es que esto va a tener un origen mixto, porque va a haber tendencia a menstruaciones irregulares con ciclos anovulatorios abundantes, y también va a haber alteraciones estructurales para este sangrado sangrado anormal. Y pues vamos a tener una combinación a temer con esto. Pues si juntamos leiomiomas y probablemente también pólipos en una superficie en la parte de la submucosa y con una disfunción ovulatoria, pues se nos va a hacer esto un poco más complicado o más abundante este sangrado diferenciado. Y acá, bueno, podemos hablar un poco de fisiología. Si vemos la evolución del recuento folicular a lo largo de la vida reproductiva, vemos que, a ver, un feto mujer en el abdomen de la mamá alrededor de las 20 semanas está con alrededor de unos 6 a 10 millones de ovocitos en su ovario a las 20 semanas. Al momento del nacimiento esto va bajando a unos 2 a 3 millones. Y cuando se da la menarquia, esta mujer o esta niña va a tener entre 300 y 400 mil ovocitos o con folículos primordiales pequeños, que es donde va a empezar. Sabemos que
la vida reproductiva de una mujer, como les dije, es aproximadamente 35 años, pues si va a menstruar de los 15, va a tener reproducción de los 15 hasta los 50 años. Entonces estamos hablando que van a haber unas 400 y un poco más ciclos menstruales teóricamente normales, con unos 300 a 400 ovulaciones, pero y que esto va a seguir un proceso que fue desde los 7 millones hasta los 40 o 50 ositos, si es que quedaran, y de alguna característica diferente a la menopausia, en que va a haber un fenómeno en que va a haber una atresia a lo largo de toda la vida de la mujer, y que se va a dar más en las últimas fases. Y si ven esta diapositiva, estos puntos negros va a ser la cantidad de folículos atrésicos y persistentes que se van a ver en esta edad. Y esto sucede, ¿por qué? Recuerden, ¿qué es lo que pasa? En 6 a 8 años antes de la menopausia, estamos hablando de 42, 43 años, la mujer empieza a sufrir algunos cambios, como dijimos. Lo primero que va a variar es la inhibina B, que es una hormona que, junto con la antimülleriana, tienen acción indirecta para controlar la FSH, sobre todo la FSH en el ovario, aparte de estimular los estrógenos, va a regular el crecimiento de los folículos y va a ser y seleccionar cuál va a ser el dominante para que sea el preovulatorio. Muy bien, esta inhibina B va a empezar a bajar y va a empezar a haber algunos cambios en los ciclos de la mujer. Y pasan los años y van a ver que mujeres van a tener de repente ciclos más cortos, porque la primera fase proliferativa va a ser corta y van a tener ciclos un poco más pegados, más seguidos. Pero de pronto puede también eso regularse y hacer ciclos normales, y pueden haber ya ciclos ovulatorios como ciclos no ovulatorios. Y miren cómo desde el año 20, Schroeder, también esta figura, a mí es una imagen que él dibujó para su libro, en la que en la primera parte están viendo qué es lo que pasaba en un ciclo normal, en una mujer con periodos normales, y donde ven los ovarios, en los ovarios, cómo los folículos se produce todo, el crecimiento, la ovulación, la formación del cuerpo lúteo, con la consiguiente formación de progesterona, cae la progesterona y se produce la menstruación, ¿no? Que eso es lo que vemos normalmente en una mujer normal. Luego quiso dibujar qué es lo que pasaba en el embarazo, ¿no? Llegaba a la segunda fase, se producía la ovulación, se producía el embarazo, la implantación, y el endometrio continuaba engrosado, pues sí, con la producción de progesterona, primero por cuerpo lúteo y luego por la placenta a partir de las 12 semanas. Pero miren en la de abajo, esa imagen de abajo, ¿qué pasaba? Que llegaba una mujer de 45 o 47 años con hemorragias muy intensas, de 1 o 2 meses o tiempos variables, anémicas, y con todo el cuadro que lleva secundariamente esto. Y pues en ese tiempo no les quedaba más que hacer una histerectomía. Y no solo histerectomía, hacían también oforectomías bilaterales. Y eso lo que ellos encuentran en sus hallazgos de anatomía patológica, miren, en los ovarios, caramba, en los ovarios vieron cómo veían folículos de un tamaño muy parecido, menores de 10 milímetros. Y es que, ¿qué pasaba? Pues había mucha persistencia folicular, que lo vamos a explicar luego. Y en el endometrio, pues sí, había habido una estimulación de estrógenos moderada, pero persistente, y no se producía la segunda fase. Y por lo tanto, encontraban estas imágenes como si fueran un queso suizo, un queso emmental, con estas imágenes quísticas en su interior, que pues a la larga eran las famosas hiperplasias glanduloquísticas que encontramos en nuestras pacientes cuando operamos y hacemos anatomía patológica. ¿Y qué es lo que pasaba? Pues inicialmente empezaba a alterarse la inhibina B, y esta seguía produciéndose el eje hipotálamo hipófisis ovario, mandaba GnRH, FSH, llegaba al ovario, en las células de la granulosa se formaban los estrógenos,
había la estimulación, crecimiento folicular, pero ¿qué pasaba? Esta calidad de estos ovocitos con los años van deteriorándose, como dije, por un fenómeno de atresia, por un fenómeno de apoptosis natural. Por lo tanto, la capa granulosa que está interna en el ovario, porque la capa externa es en la teca se forman más que nada los andrógenos, pero en la parte de la granulosa se forman los estrógenos. ¿Y qué pasaba? Había una disminución, una mala calidad de estas células de la granulosa. Por lo tanto, llegaba el FSH, producía estrógenos, bueno, sí, se producía el pico preovulatorio del LH, se producía ovulación, producía progesterona y se producía el ciclo menstrual normal. Y por eso es que vamos a ir viendo que conforme pasan los años, las mujeres van a alternar ciclos ovulatorios con ciclos anovulatorios, porque de repente tocó un folículo que no estaba muy bueno. Entonces, estos estrógenos van a empezar a disminuir en proporción y en función. ¿Y qué va a haber? Pues va a haber que estimulan el crecimiento del folículo primordial, pasa a primario, pasa de repente a un preantral y se quedan ahí. Y vemos esta imagen que dibujó Schroeder, folículos muy parecidos, menos de 10 milímetros, y persistentes. Por lo tanto, no va a haber ovulación en ese ciclo. Y esto va a ir pasando con los años cada vez más frecuente. Y recuerden que pasada ya la menopausia, sigue pasando este efecto. La FSH sigue mandando su estímulo para que se produzcan estrógenos, pero ya la calidad y los folículos ováricos estos van a ser muy, muy, muy malos. Por lo tanto, no va a haber respuesta, no va a haber producción de estrógeno, y es lo que encontramos marcadamente: FSH muy alta, estrógenos muy bajos, que es el patrón que vemos cuando hay menopausia. Por otro lado, también decíamos que esta configuración PAL-COIN, ¿qué pasaba cuando teníamos, aparte de este tema que hemos conversado ahorita, fisiológico, en alteración de los ciclos menstruales y de los sangrados? Pues vamos a ver si teníamos, en la imagen izquierda, vemos un pólipo donde la base va a ser más delgada y la parte del capuchón más alta, pues la superficie total va a ser un poco menor. Pero si hablamos de un mioma donde la superficie va a ser más ancha desde la base hasta arriba, probablemente la superficie va a ser mayor. Y entonces el sangrado también va a ser mayor. Y si encontramos estos miomas, sobre todo tipo 1 o 2, que son los que están submucosos con esta nueva clasificación, este problema también va a ser mayor. En forma general, en realidad podemos usar todos los métodos anticonceptivos en este tipo de pacientes cuando queremos regular buscando anticoncepción. Pero los que más nos van a ayudar y que van a ir enfocados a la sintomatología que queremos corregir son estos dos principalmente, que es la anticoncepción oral coordinada, que ven que se está presente a lo largo de toda la vida de la mujer, probablemente con un tiempo más prolongado, a la mitad, en su vida reproductiva mayor, pero miren cómo al final, en la etapa de perimenopausia, tiene un gran valor, porque nos va a ayudar a controlar el ciclo, nos va a ayudar a disminuir el sangrado, nos va a ayudar a contrarrestar de alguna forma el sangrado, si es que lo hubiera, por los miomas, nos va a ayudar a disminuir dismenorrea, nos va a ayudar a menguar esta transición de déficit de estrógenos a la mujer en el paso a la menopausia. O sea, en otras palabras, muy interesante en esta época. Y el otro tema son los DIUs, que pueden ser los normales o los medicados, como el DIU del lenorgestrel, que nos va a servir, aparte de anticoncepción bastante segura, nos va a ayudar a disminuir la cantidad de sangrado de nuestras pacientes, incluso llegando a menorrea en algunos casos, y nos va a servir si es que lo usamos a partir de los 45 o 47 años, para que en esa transición y necesitáramos usar anticoncepción, hormonoterapia combinada, pues nos va a ayudar a que ya tenemos la progestina y solamente había que adicionarle
el estrógeno, que desde ya vamos diciendo que siempre el consenso total es que usemos la menor cantidad de dosis de estrógeno en estas pacientes en menopausia. El preservativo, como ven, pues en la parte inicial de la juventud es muy, muy importante porque pues ahí vemos que nuestras pacientes tienen relaciones muchas veces no son ninguna planificadas, qué estás haciendo esta noche, mañana es el tono, y qué sé yo, donde el uso ahí es muy importante, y sobre todo porque adicionalmente nos va a ayudar en las enfermedades de transmisión sexual. Los métodos naturales están ahí porque, caramba, nunca los vamos a poder quitar. Son los que menos se usan, pero hay un gran grupo de población que los mantiene y fiel a sus creencias, y como dijimos, somos un país donde las creencias tienen mucha, mucha validez. Y entonces, comparando estos dos métodos, que son teóricamente los que más nos van a ayudar, pues vamos, con el DIU del levonorgestrel, vemos que su acción básicamente es local, aparte de actuar como un cuerpo extraño en el útero, por el componente progestágeno, va a tener acción endometrial directa sobre los receptores de progesterona, aparte que va a espesar el moco cervical, va a disminuir la movilidad de las trompas, como todo los métodos que tienen progestinas. El tema es que nos va a producir un sangrado irregular, y que también lo vamos a conversar luego, y algunas veces amenorrea. Y cuando usamos anticonceptivos orales combinados, sabemos que va a bloquear, como les comenté hace un momento, todo el eje desde arriba, por lo tanto no va a haber ovulación, hay una acción directa sobre los receptores de estrógeno, progesterona en el útero, y que, bueno, sí, nos va a ayudar con los ciclos regulares, y que para un grupo de mujeres esto va a ser bastante importante. Entonces, estamos asistiendo a un cambio de paradigmas en la concepción intrauterina, y esto lo comentaremos acá. Miren, hasta antes del año 70, existían ya los dispositivos intrauterinos. Estamos hablando de los formales, porque tenemos información que pues, en el África a los camellos le introducían una piedra y funcionaba como una forma de anticoncepción, pero vamos, de cosas un poco más científicas y formales. Estados Unidos empezó y arrancó con esto desde el año 68, en que crea el primer Lassa Elipes, ¿no? Muchos lo conocen, que venía y que viene, porque yo tengo por ahí algunos que cambian el color de los filamentos, ¿no? Dependiendo del tamaño, el azul, el negro, el amarillo. Bueno, crea el Multiload, y luego salen el DIU inerte, o el DIU de cobre con polietileno. ¿Y qué pasa? De pronto, el año 70, crean el Dalcon Shield. El Dalcon Shield yo lo he visto solamente en un museo, no lo llegué a conocer, pero era un anticonceptivo que tenía, como ven en la imagen, una superficie que también abarcaba bastante la cavidad endouterina, tenía sus espigas a los costados, que hacían que cuando lo colocaban, bueno, a la entrada no era nada complicado, pero tuvo un gran problema. Los filamentos eran polifilamentos, y esto llevó a una cantidad de enfermedad inflamatoria pélvica tremenda, tan grande que tuvieron que suspender su producción, y fue un golpe muy fuerte para las empresas americanas que lo producían, porque desde ahí pues no produjeron más este tipo de dispositivos. Y por el contrario, Leiras en Finlandia empieza a hacer los estudios y ya empieza a crear los DIUs con sistema de liberación intrauterina, que son los que han ido evolucionando hasta ahora, y que vemos y tenemos algunos, Mirena, el Yairés, que es un poco más pequeño, con menos cantidad de levonorgestrel. Y miren, este